Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Soy Pedro Luis Adames Valdés y estamos creando un playlist que sea de inspiración y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y hemos escogido una serie de pastores de vasta experiencia, no solamente haciendo la obra de Dios, sino que son también conocedores de la palabra del Señor. En esta ocasión está con nosotros el reverendo Víctor Vargas, quien es conocido en esta ciudad como un plantador de iglesias extraordinario y un hombre que ha dejado huellas por donde ha pasado. Toda la gloria es del Señor. En este playlist especial vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Ya tenemos el primer video donde hablamos del don de ciencia, pero hoy vamos a estar hablando acerca del don de sanidad. Así que vamos a leer la palabra del Señor, pero no sin antes permitirle al pastor Víctor Vargas que le salude en el nombre de Jesús. Saludos a toda esta vasta audiencia, que Dios los bendiga. Vamos a conversar un poquito con ustedes en esta preciosa hora. Un placer y un honor estar con nuestro hermano Pedro Luis compartiendo la palabra de Dios. Bueno, la base bíblica se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, así que búsquenlo si están en sus hogares o si van manejando quizás o están trabajando, pueden escucharlo completamente. Le queremos recordar que este episodio estará disponible en todas las plataformas de podcast, iTunes, Spotify, Google Podcast, podrán escuchar este episodio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así que vamos a orar presentando esta conversación que yo sé que será de mucha bendición para todos ustedes. Padre Celestial, en esta hora te bendecimos, te damos gloria y te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, gracias por permitirnos hablar tu palabra. Estamos orando que este playlist en este canal pueda ser de bendición, que los dones espirituales, que las personas escuchen y vean con cada uno de los pastores y ministros que participe, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, señores, hoy toca acerca del don de sanidad y de la forma que Pablo le dijo a los corintios fue a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Víctor, la iglesia de Corintios era una iglesia llena de muchos dones, una iglesia que se había enriquecido espiritualmente, una iglesia llena de muchas dificultades, pero donde abundaban los dones espirituales y una iglesia efectiva en lo que tiene que ver a lo que había recibido de parte del Señor. Para usted, Víctor, ¿qué es el don de sanidad? Fíjese, porque la iglesia de Corinto estaba llena de dones, porque ellos recibieron la dinamita de parte de Dios, que era el dinamo, el Espíritu Santo, que producía en ellos la diversidad. Entonces la iglesia fue capacitada para edificar en las diferentes áreas. Hacía muchos años que el pueblo andaba sin Dios, que se había apartado de Dios. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar un evangelio nuevo, o el único, el evangelio del cielo, este evangelio trajo consigo una autoridad
el apóstol Pablo llegó a decir, yo no me avergüenzo de este evangelio porque esto es poder y es potencia de Dios. Entonces, esto diversificaba las acciones dentro del pueblo y cada individuo que venía a los pies de Cristo era capacitado con una destreza, con un poder, con un dinamismo, valga la redundancia, para poder fluir y edificar esa iglesia, ese cuerpo que era naciente. Era una institución ya hecha. Jesús dijo que la iba a instituir, que la instituyó, pero estaba en formación, estaba en proceso. Y para esto se necesitaba una nueva fuerza que no viniera de la carne, porque en la carne vivían antes y actuaban conforme a la carne. Muchos eran intelectuales, muchos eran buenos comerciantes, muchos eran estadistas, muchos eran muy buenos políticos, algunos eran muy buenos abogados en esa época, pero ya eso no era lo que necesitaban en ese momento. Necesitaban una capacitación que fuera espiritual. Por eso el conglomerado que había allí fue capacitado en ministerios por el Señor, los encomendó para que cada cual tuviera una función, pero dentro de los ministerios, el Espíritu Santo que vive en la iglesia y que es, nosotros decimos, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo, atando con ellos. Su función de él era capacitar a la persona, darle poder y autoridad para que lo que el Evangelio decía que proclamaran llegara a las personas, pero que llegara exactamente con la misma vida que fue traído. Y para esto se necesitaba que fuera del Espíritu. Entonces, el don de sanidad es una capacidad que se le da a la iglesia, porque todos los que creen, todos los que creen, tienen la facultad de imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso fue, Jesús le dijo a los discípulos que vayan predicando el Evangelio. Todos los que creen van a ver cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, van a caminar en el poder. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir por fe, no en la fe que ellos tenían, sino ahora, Pablo nos lo aclara, que lo que ahora vivimos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Una fe que Él nos ha dado, que ese no es el don de fe, porque esa es otra manifestación del mismo Espíritu. Pero la fe por la cual nosotros vamos a vivir, que es poder creerle a Dios. Entonces, el don de sanidad es una autoridad que le da el Espíritu de una persona poder creer que las cosas van a suceder, que Dios sana, porque todos sabemos, ustedes que están ahí escuchando y mirando, saben que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede hacer. Dios lo hace todo cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere y con quien Él quiere. Si me permite interrumpirlo, distinguido pastor, recuerdo en una ocasión que escuché a este evangelista argentino, Carlos Anaconda, que él decía que todos tenemos el don de sanidad. Él decía que todo creyente que había creído en Jesús y que había recibido el Espíritu Santo tenía el poder de sanar los enfermos, pero que muchas veces no lo sabíamos o no lo creíamos o no lo aceptábamos. Entonces, de acuerdo a la definición que usted está dando, el don de sanidad es la capacidad que Dios nos da para traer sanidad de manera sobrenatural. Sobrenatural. Porque tenemos los médicos. ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo proveyó el don de sanidad si tenemos tantos médicos? Fíjense, la medicina física para el cuerpo físico nunca terminan de estudiarla ni de conocerla. Es tan tal que nosotros estamos estudiando nuestro propio cuerpo
y hay que convertirse en un científico, en un médico para conocer lo que ya Dios nos da y que es el cuerpo humano. La ciencia es dada por Dios. De hecho, en la Biblia habían algunos que eran médicos que también seguían de cerca el ministerio de Jesús y después el ministerio de los apóstoles. Había Lucas, que era un médico tremendo. Él estaba indagando acerca de qué era lo que sucedía cuando Jesús actuaba. Porque el modelo que tenemos de don de sanidad es Jesús. Los apóstoles siguieron la línea de Jesús, porque él le había dicho que podían poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Se lo dio a los 12. A los 12. Y los 12 lo multiplicaron, porque también se lo dijo a los 70. Se lo dio a los 70. Y le dijo eso a los apóstoles para que ellos multiplicaran esa palabra. Eso era lo que ellos iban a sembrar. Y es parte de lo que es el reino de Dios establecido ya aquí en la tierra, traído por Cristo a este mundo. La sanidad. Miren, nosotros cada día experimentamos sanidades porque nosotros vivimos ahora mismo en un mundo contaminado. La cantidad de virus que hay ahora mismo son enormes y nosotros vemos, estaba viendo una estadística que hay 8 millones de infectados por el SIDA, que ahí tenemos la gripe, que es un virus que está matando muchas personas. Tenemos ahora mismo este COVID que termina de pasar esta pandemia, aunque estamos todavía sufriendo los azotes de ella. Tenemos muchísimas enfermedades y cuánta gente no hay que quisieran recibir la sanidad en este momento. Pero esto funciona a través del Espíritu, y el Espíritu funciona es con la fe que el Señor ha depositado en nosotros. Si una persona puede creer, para el que cree, todo es posible. Son palabras textuales dichas por el Maestro de maestros, el que sana, no tan solo que salva a la persona del pecado y de la maldad, sino que sana. Fíjense, muchas personas han recibido y pueden testificar que han recibido múltiples sanidades, pero hay muchas personas que han sido sanados y no lo saben aún. Ellos piensan que son condiciones que se dan en el cuerpo físico y que son cosas que dejó de hacer. No, el Señor vive sanando, porque cada vez que tú pides al Señor Señor, quítame esta inflamación que tengo aquí, tú viste que se fue, se desapareció, pero como los 9 leprosos que dice la Biblia, Jesús lo pone como ejemplo, que solamente regresó uno solo a dar gracias a Dios. Ahora, cuando nosotros entramos ya en el don de sanidad, ¿cómo definimos que una persona tiene el don de sanidad? ¿Cómo sabemos que lo tenemos? Ahí venía. ¿Cómo? Hay muchas personas que nos están escuchando, porque hemos compartido, vamos a compartir esta palabra en diferentes grupos, ¿verdad? Y vamos a asegurarnos de que la mayoría de personas en el canal puedan escucharlo. ¿Cómo sabe esa persona que nos esté escuchando que tiene el don de sanidad? ¿Cómo sabe un pastor que tiene el don de sanidad? ¿Cómo sabe el evangelista que tiene el don de sanidad? Porque hemos tenido evangelistas que no tienen el don de sanidad, o al menos no lo hayan practicado, como lo fue Luis Palau, como lo fue Billy Graham, que en sus ministerios no tenían un énfasis de sanidad divina. Sin embargo, tenemos al otro lado predicadores contemporáneos de este tiempo que sí creen en la sanidad y que mucha gente se ha sanado. El don de sanidad ha sido también muy manipulado, ¿sabes? Porque muchas personas piensan que el don es hacer algo que la gente lo mire como un milagro extraordinario, que ese otro don. El don de milagros es otro don que es dado por el Espíritu. Pero el don de sanidad
muchos lo han comercializado, algunos lo han cualquierizado, algunas personas han hecho bastante feo la obra del don de sanidad, que se vea feo, y bueno, han tratado de avergonzar el don, a tal forma que muchas personas no creen que eso sea una realidad por la tanta falsedad que hay en el mundo. Pero ¿cómo sé yo que tengo el don de sanidad? Sí, es una de las grandes preguntas, porque al haber tanto bombardeo contra esto, las personas piensan que ellos no tienen el don de sanidad porque no lo hacen como se lo están presentando en algunos escritos, en algunos testimonios, vía las redes o en la televisión, lo que vemos. Hay muchas cosas que la analizaremos luego, pero ¿cómo tú sabes, por ejemplo, que tienes ministerio? Es cuando tú sientes amor, pasión por las almas. Si tú sientes pasión por las almas, no tienes ministerio. Eso es una forma sencilla de tú saber cuando tú puedes tener un ministerio, cuando te estás siendo llamado por Dios. Pero podríamos decir, pastor, podríamos relacionar eso que usted está diciendo con el ministerio evangelístico, porque habrán otros ministerios quizás que no tendrán todos debemos de tener amor por las almas, pero habrá otras personas que tienen un ministerio que no están enfocados en las almas, como el maestro, por ejemplo, el que enseña la palabra. Ya amar las almas de la iglesia, por ejemplo, para que escuchen la palabra de Dios. Tenemos el cantante, ¿verdad? Que es un don que no está aquí incluido en los dones que Pablo habló, pero nos pensamos y creemos que el que cante es porque Dios le dio un don. Sí, pero fíjese, cuando uno enseña la palabra, debe enseñarla por amor a las almas. Por amor a las almas. Cuando enseño, por ejemplo, acerca de este don, lo estoy haciendo por amor a tantas personas que están cargando con enfermedades que la mayoría científicamente y comprobado, están sufriendo de enfermedades psicosomáticas, que son producto de un pensamiento negativo por no conocer la realidad. Cuando tú estás en ignorancia, carga con cosas que no debería cargarlas si conociera. Entonces, cuando una persona tiene el don de sanidad, cuando él siente pasión por el don de sanidad, quiere que la gente se sane, y eso le añade el ingrediente principal, que es la fe. Todos tenemos fe, todos tenemos la confianza de que Dios existe y que Él todo puede hacerlo, pero no todos nos tiramos en los brazos del Señor sin otra opción. Pastor, tenemos una confusión, y yo creo que es una confusión universal en todos los cristianos, y es un hecho que lo utilizan algunos movimientos cristianos para no creer en el don de sanidad. Y la confusión se basa en la experiencia de que no todos se sanan. ¿Por qué no todos se sanan? Sé que predicadores como T.L. Osborne, que fueron de los padres del pentecostalismo, de lo sobrenatural en los Estados Unidos, que llevaron grandes cruzadas de sanidad alrededor del mundo, en su libro Sanando a los Enfermos, él dice que sí, que todos se pueden sanar. Él dice que todos se pueden sanar, pero él dice que la razón, ¿verdad?, es porque algunos no creen. Pero ¿por qué usted cree que no todos se sanan? Y es la experiencia en Grandes Cruzadas. Podríamos mencionar grandes evangelistas que han llegado a actividades y a veces se sanan 10, se sanan 15, se sanan 20, pero la experiencia de que se sanen todos solo lo vemos en Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pero aún en el ministerio de Jesús no todos fueron sanados. Recorría Jesús toda Galilea enseñando, predicando en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, pero quedaron muchos enfermos. Y hubiera un pueblo donde dice textualmente la Escritura que no pudo hacer milagros en Jerusalén. Fíjense que el don de sanidad lo posee la persona que pueden creer
y transmitirle esa fe de ellos. Mire que lo que hacen los que tienen el don de sanidad. El que tiene el don de sanidad lo que hace es despertarle a las personas el potencial que tienen, y ellos mismos son los que despiertan a esa fe, y por esa fe ellos son sanados. Si observamos en la escritura, el paralítico que llevaron los 4 hombres, lo subieron por la casa y lo bajaron del techo, Jesús, al ver la fe de ellos, dijo. Entonces, al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Y como ellos estaban en crítica allí, ¿cómo que perdonas pecados? Él le dijo, pero que más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ya él tiene la fe, ya ese equipo le transmitió una fe, una seguridad de que la solución de él estaba allí en Jesús. Esa mujer que caminó, dice la escritura, que tenía 12 largos años padeciendo y gastando dinero para un flujo que tenía. Y ella dice que gastaba mucho dinero. 12 años gastando dinero es mucho. Uno aquí no aguanta 6 meses gastando dinero. Ella tenía 12 años gastando dinero y ella puso su fe en que si tan solo podía tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. Pastor, entonces podemos decir que el don de sanidad está vigente hoy en día. Sigue vigente, porque es un don del Espíritu. El Espíritu es que nos impulsa. Fíjense, cuando nosotros descuidamos esa área del Espíritu, de todo lo que alimenta. Sabes que si tú alimentas una parte del ministerio, te dedicas a la enseñanza de la Escritura, a la teología, el Espíritu te va a ir iluminando profundamente, porque tú estás por esa línea y te vas a convertir en un tremendo maestro. Y mientras más enseñes, más va porque la práctica hace el maestro. Entonces, cuando nosotros nos entrenamos orando por los enfermos, el don de sanidad se va a hacer visible. Pero si lo descuidamos, que no estamos orando ya por los enfermos en las actividades, todo es una terapia mental y unas observaciones extra bíblicas. Entonces, pastor, mientras más practicamos orando por los enfermos, más efectivo se hace el don de sanidad. Sí, porque, mire Pedro, cuando Jesús dijo, pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. Van a comer cosas mortíferas y no le harán daño. Tomarán en la mano serpientes y escorpiones. Todo eso hollarán serpientes y escorpiones, que dijo. Hablarán nuevas lenguas. Todas esas cosas, el que recibió el llamado y por fe entiende que le está hablando a él, es que se adueña de esa palabra. Y entonces comienza a practicarlo y a ejecutarlo. No basta con tenerlo en la mente, llegar a creer, a pensar. Bueno, Jesús dijo que se sanará, entonces él sabe que yo estoy enfermo y me sanaré. No, hay que practicarlo. ¿Por qué? Porque uno tiene que adueñarse de la palabra. En Isaías, el profeta Isaías dice que él fue herido y por nuestros pecados. Fue desgarrado por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Párelo ahí, por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted ha martillado un punto bastante importante. Entonces puede ser que haya personas que tienen el don de sanidad, pero se han paralizado porque dejaron de orar por los enfermos. Claro, quizás han perdido la fe en esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero es la palabra de Dios. No piense un creyente que él es que tiene esa facultad de hacer las cosas. Bueno, yo tengo el don, entonces yo te sano o te dejo de sanar. No, tú tienes el don de ejecutar la palabra, porque la palabra de Dios es la que tiene poder, es la que obra. Porque ella es la que penetra hasta los tuétanos de los huesos, pero es la palabra de Dios. Y Él sigue siendo el que tiene el poder. Entonces, el que tiene el don no es el que sana.
sino el dueño del don, que es el Espíritu Santo. Siempre será así. Entonces podría ocurrir, podría pasar que una persona, aunque tenga el don, haya lugares donde ore por los enfermos que no se sanen. Eso pasaba con los profetas, porque es que los profetas tenían capacidades, pero cuando el Señor lo limitaba, a un profeta que se le dijo ahí, no camine por ahí, no regrese por el mismo camino. Y él se encontró con otro que sabía mucho y le dijo, no hombre, vete por ahí, por ese camino. La historia del profeta viejo, Sí. que debemos de tratarlo aquí mismo porque es increíble esa historia. Sí, entonces eso es lo que sucede con el don de sanidad. El que tiene un don, el que sea, tiene que entender que ese es un don del Espíritu, propiedad privada. Usted no se puede adueñar y decir quién se va a sanar y quién no se va a sanar. Usted va a servir de canal, ora por los enfermos. Si nosotros oramos por 500 enfermos en una semana y se sanan 10, gloria a Dios, fue Él que los sanó. Si se sanan los 500, gloria a Dios que fue Él que los sanó. Y yo sigo siendo el mismo siervo inútil porque hice lo que tenía que hacer. Dos preguntas para concluir con este tema. Dos preguntas. La primera pregunta que tengo para usted, pastor, es, ¿puede una persona transferirle el don de sanidad a otra persona? Fíjense, la transferencia, si la vemos desde la óptica bíblica, lo podría hacer, porque tú puedes transferirle la fe a través de la enseñanza bíblica a una persona. Cuando tú tomas a un hijo y le enseñas la palabra correcta y le das las instrucciones, te vuelve como un tutor de él, puede estarle transfiriendo tu fe y tu energía que tú tienes, que es la misma que él tiene, porque Dios se la dio, que es el Espíritu, pero yo soy un maestro para desarrollarle esa fe. Todo lo que hemos caminado en el Señor, tenemos personas que lo hemos instruido, y entonces tú le transmites a ellos ese poder, pero en realidad el don lo da es el Espíritu. Yo no puedo decirle, mire, yo tengo el don de sanidad y yo te lo voy a pasar a ti, te voy a pasar el manto, toma los pañuelos para que tú se lo pongas a la persona, toma el agua para que tú le des a beber agua, así es que mucha gente usa eso. Mira, el aceite unido que yo te voy a dar, o qué cosa. Porque el don es el Espíritu que lo da. Muy bien, entonces la última pregunta para cerrar, para que nuestra audiencia ya pueda meditar en todo lo que hemos compartido. ¿Usted cree, usted ha recibido algún testimonio de alguien que ha recibido sanidad a través de usted? ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo ocurrió? Si nos pueden contar, porque tenemos personas, siempre me escriben personas de diferentes partes del mundo que están enfermos. Es increíble la cantidad de personas enfermas en el mundo, obviamente, aún dentro de la iglesia del Señor. Y yo creo que ese testimonio suyo pueda llenarlos a ellos de fe para recibir ese milagro. Y vamos a cerrar esta enseñanza con una oración de sanidad. Cuéntenos, pastor, ese momento en el que le testificaron que alguien se sanó, de qué se sanó y cómo ocurrió el milagro. Fíjense, en el caminar en la vida cristiana, desde que se inició, siendo uno bastante joven, hemos orado por muchas personas, y podría decirle de muchos testimonios de personas que han sido sanados, no tan solo a través de mi oración, sino de nuestra oración. Porque a veces hemos orado en la congregación, juntos por un tema, por una persona, por alguien que pide la oración, o por alguien que, aunque no la haya pedido, entiende uno que si está enfermo, y ellos han sido sanados. Por ejemplo, tenemos una hermana que en Santiago, ella estaba siendo tratada
para operarse en el hospital de un fibroma grande, que tenía un fibroma enorme. Parecía que estaba embarazada. Wow. Y ella estaba en el hospital, pero ella, nueva creyente, tenía unos días que se había entregado al Señor y él había pasado la semana en preparación para operarla. El lunes ya la iban a operar y ella se salió del hospital el domingo, que había el servicio en la iglesia, el culto, un culto normal, pero ella quería ir al culto. Wow. Y dijo que se iba para el culto y llegó. Cuando se estaba predicando, ella se sentó allá, se escapó del hospital, que estaba preparada para entonces ir el lunes a operarse, y entró allá, y desde que ella entró, que estábamos orando, cuando oramos por ella, cayó al piso en un sueño profundo, y por más que la movían, no despertaba. No le niego yo que oré y todo, y sentía hasta un poquito de temor porque no quería despertar. Que se haya muerto. Sí. Después que se terminó toda la reunión, entonces ella se paró y toda la casa estaba llena de un olor como si fuera a vitamina, de esa vitamina. Y el templo duró varios días con ese olor. Wow. A eso. Y ella fue al otro día, le hicieron el examen para ya operarla, el último examen que ella exigió que le hicieran, y no tenía fibroma. Wow, se fue el fibroma. Se fue el fibroma. Pues la fe fue de ella, que salió del hospital. Salió del hospital, entró a la iglesia, ustedes estaban orando y el Espíritu Santo la tocó. Sí. Wow. Tuve varias experiencias. Estuve creo que en el 2002, en el 2000 y algo, no recuerdo bien, estuve en Estados Unidos en un congreso que estaba dando en New Jersey, y en ese congreso se estaba hablando del río de Dios. El río de Dios. Cuando terminó el río de Dios, allí estábamos en bendición. Yo salí a visitar unos cuantos hermanos. Yo tenía una hermana que tenía la niña con un cáncer en la rodilla. Estaba viviendo en Virginia. Yo logré llegar hasta allá en el tren porque tenía deseo de orar por la niña. Wow. Quería orar. Llegué en el tren como a las 3 de la tarde allá. Nada más entré, hicimos la oración normal, ellos se sintieron muy contentos, pero yo tenía que regresar otra vez para New Jersey. Y cogimos el mismo tren que le decían el anaranjado. Y me regresé. Ya cuando la niña le hicieron la prueba, que estaba dándole quimio, que le hicieron la prueba, la rodilla estaba totalmente sana. Wow. La niña deseo conocerla, verla, porque no la he visto más, solamente supe que ya no tenía cáncer. Wow, Dios le sanó el cáncer. Sí. Eso sucedió en Virginia, en el estado de Virginia. En el estado de Virginia. Pero ellos son de aquí. Son dominicanos, residentes en Virginia. Señores, increíble, el don de sanidad está vigente. Si pueden ver todo lo que se ha enseñado desde el principio, si usted acaba de conectarse, acaba de ver el video, puede darle replay, verlo de nuevo, y sabemos que será bendecido. Pastor, ¿por qué no oramos por la gente que está en sintonía, la gente que está mirando, pidiéndole al Espíritu Santo que lo sane? ¿Qué le parece? No, y Pedro, decirle a las personas, a todo el que esté mirando, que mire, usted tiene que creer en Jesús. Porque Jesús no tan solo nos salva para la vida eterna, nos liberta del pecado y de la muerte. También Él nos da la sanidad para que nosotros podamos vivir una vida un poquito más tranquila, sin esos afanes, y si no, nosotros poder entender mejor al Señor. Y no pelearse con Dios, sino solamente rendirse ante Él. Pues recuérdese, esa mujer, la sirofenicia, dice que el Señor le dijo, mira, no es justo que yo te sane a ti, tu hija, porque no le vamos a echar los panes de los hijos a los perrillos.
Y ella le dijo, no, sí, pero acuérdate, Señor, que los perrillos comen de la migaja que caen en la mesa. Una mujer humilde que estaba conquistando lo que ella necesitaba. No podemos ir con altanería delante del Señor, porque Él es el que sabe, siempre será el Señor, Él es el dueño. Y Él puede sanar, no importa qué enfermedad. Ahora, la humildad que hay en nosotros, la disposición, no es que todo el mundo tiene que sanarse, porque si no nadie pasa de muerte a vida, porque hay que salir de este mundo y debe de ser. Pero si Dios quiere, te puede sanar. Wow. Y si tú quieres, Él te puede decir, si tú quieres, puedes ser limpio, como wow, le dijo a los leprosos. Wow. Si quieres, puede ser limpio. Wow. Puedes recibir la vista, puedes recibir sanidad, no importa la que sea. Tú puedes estar afectado por enfermedades catastróficas, puedes estar siendo invadido por cosas en tu cuerpo que tú no conoces, puedes estar ahora pasando por circunstancias muy grandes. Pero si puedes creer, la pregunta es, ¿tú puedes creer, Pedro? ¿Puedes creer? Porque si puedes creer, nosotros nos unimos a ti y oramos al Padre, y tú puedes recibir esa sanidad y puedes también transmitirle a los demás que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, y por las llagas que hay en su mano somos nosotros curados. Amén, amén. Señores, vamos a orar junto con el pastor Víctor Vargas. Cualquiera que sea tu enfermedad, yo creo que así como esa joven fue sanada en Virginia, el pastor se montó en el tren anaranjado para llegar allá y orar por ella desde New Jersey. Y así como esa hermana salió del hospital, ¿verdad? Salió de sus planes y se metió a la iglesia, entró a la iglesia con un fibroma que parecía que estaba embarazada, y el Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia, le sanó. Nosotros creemos que la gente que está conectada pueden recibir el toque del Señor. Así que vamos a orar. Voy a levantar la mano. Padre, en el nombre de Jesús, me uno al ministro Pedro, Señor, que ha transmitido esta palabra. Señor, y ahora nosotros te rogamos, te suplicamos, Señor, que esté tocando a cada vida que esté mirando esta transmisión. Toca, Señor, su cuerpo ahora. Nosotros no podemos, porque somos limitados, somos hombres. Señor, somos imperfectos, pero tú eres el sanador, tú eres el Señor, tú eres el grande, el Salvador. Amén. Tócalos en el nombre de Jesús, Padre, porque tú quieres hacerlo. Amén. Llévate toda enfermedad y lleva toda falta de fe. Señor, gracias por sanar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Si usted recibió sanidad de cualquier tipo, si fue bendecido con esta palabra, queremos que usted comente y también puede escribir al correo electrónico que está en la descripción de este video. Señores, gracias por estar con nosotros. Recuerden que en este playlist de los dones espirituales vamos a estar tratando todos los dones espirituales, todo lo relacionado a los dones espirituales, y cada vez que salga esta enseñanza, usted conocerá un nuevo pastor. Pastor Víctor, si tiene una última palabra para la gente. Muchas gracias a toda esta vasta audiencia que mira su canal, Pedro. Y nosotros sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece. Yo mismo tengo testimonios grandes de que he sido sanado. Antes sufría mucho de dolores en los riñones, y Él ha sido mi sanador. Él ha sido mi sanador siempre. Ahora, cuando Él tenga que llevarme de esta vida, me voy tranquilo, pero he saboreado el gozo de los dones del Espíritu, que están disponibles. Usted lo puede tomar, están a su alcance, porque son del Espíritu, y cada creyente tiene el Espíritu. Bueno, pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias, amados hermanos. Bye bye.